Buenas tardes, doctor Percy. Tenga los saludos de Alerta Informativa y esta tarde es para hacerle algunas preguntas con respecto a lo que es el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia para los delitos contra la administración pública aquí en Lima a partir del 15 de enero, ¿no? Bueno, la primera pregunta, doctor, es que se ha mencionado que con este sistema procesal de corte acusatorio que se está dando en nuestro medio, hay el riesgo de una futura destrucción de la teoría del delito por los siguientes hechos principalmente, ¿no? Que la teoría del delito está condenado a un desuso, se dice. La prueba y sus reglas de valoración van a sustituir a la teoría del delito, y también que la teoría del delito va a perder relevancia en nuestro medio, ¿no? ¿Qué opinión tendría usted, doctor, con respecto a esto? Bueno, yo creo que para poder darle una respuesta a su pregunta habría que tener capacidades proféticas, cosas que evidentemente yo no poseo. Al menos no me gano la vida como profeta ni como chamán. Es decir, si la teoría del delito pasa a ser un instrumento importante o deja de ser un instrumento importante para convertirse en algo inesencial o desaparecer en la nueva dinámica del proceso penal, yo creo que es algo que depende fundamentalmente de los actores del sistema. Es decir, yo creo que el modelo en sí mismo no excluye, no es que el modelo inquisitivo o el mixto sí incluía teoría del delito y el nuevo modelo procesal no lo incluye. O sea, los modelos, yo creo que en ese sentido ni fomentan ni obstruyen el uso de la dogmática penal, de la teoría del delito en específico. Ya serán los actores los que puedan realmente hacer un uso adecuado de este instrumental conceptual en su trabajo, sean como fiscales, sean como abogados, sean como propios jueces. Y yo creo que en el nuevo modelo procesal hay dos usos muy claros de la dogmática penal, de la teoría del delito, dos formas de usar la teoría del delito, y quizás uno más visible que el otro, pero que son ambos de igual importancia. Por un lado está evidentemente el uso explícito de la teoría del delito, que es aquel que se utiliza para reforzar la argumentación jurídica que uno tiene que hacer en las distintas audiencias del nuevo modelo procesal. Audiencias en las que se puede discutir aspectos incidentales del proceso, o la audiencia central, que es por ejemplo el tema del juicio, donde evidentemente se discute el tema de la responsabilidad o no de los procesados. Entonces la teoría del delito en este contexto se utiliza y se explicita, se expresa en la argumentación jurídica para sostener una tesis de incriminación, una tesis de exculpación o de no responsabilidad, y finalmente se tiene que también explicitar dentro de la debida motivación de las resoluciones judiciales por parte del juez al momento de decidir. Y quizás sea esta teoría del delito o este uso de la dogmática jurídica o explícito el que hoy por hoy se cuestione, o en todo caso la opinión tienda a quitarle mayor importancia en el nuevo modelo procesal, en la medida en que, como todo es por audiencias, todo es rápido, entonces tiempo para la reflexión jurídica de los problemas que se tienen que decidir pues es muy poco. Los jueces resuelven inmediatamente, con lo cual la motivación no es una motivación que tiene que estar excesivamente construida, etcétera, etcétera. Y es que yo creo que nosotros tenemos una mala percepción de qué es el uso explícito de la teoría jurídica, de la teoría jurídico-penal en la parte o en la argumentación jurídica. Porque claro, en la actualidad presentamos escritos, en el sistema escrito presentamos escritos de 80 páginas con 300 citas de autores, y prácticamente hacemos un tratado dentro de lo que es un alegato, y eso es un error. Es decir, la teoría del delito se puede efectivamente explicitar, la dogmática penal se explicita y se puede evidentemente respaldar esto de opiniones doctrinales, pero siempre de manera sintética y además vinculado al caso que se tiene que decidir. Es más, la práctica judicial nos demuestra que ante escritos tan largos ni siquiera los jueces los leen, porque son tan largos y tienen tanta carga procesal que no se pueden leer estos 80 artículos y procesar toda la información que hay ahí. Entonces, y parte de la litigación estratégica es eso. La litigación estratégica no solamente es litigar estratégicamente en cuanto al planteamiento de los hechos y la prueba de esos hechos, sino que la litigación estratégica también está en cuanto al planteamiento de argumentación jurídica. Y entonces uno tiene que saber expresar oralmente y de forma breve y concisa, y además aprehensible por quien lo escucha, los argumentos jurídicos, debidamente respaldados, debidamente sustentados. Solo quien tiene un dominio completo y pleno de la teoría del delito, de la dogmática penal, está en capacidad de poder transmitir sintéticamente argumentos relevantes, argumentos jurídicos relevantes. Y eso lo puede hacer tanto en el nuevo modelo como en el viejo modelo como en el nuevo modelo. Es decir, aquella
aquel actor del sistema, sea fiscal, sea defensor y el propio juez, evidentemente, que domina teoría del delito, que maneja la dogmática penal, esté en capacidad de expresar su argumentación jurídica de una manera mucho más convincente, y con visos de obtener mejores resultados. Y eso es evidente. Pero por otro lado está el manejo, por decirlo así, implícito de la teoría del delito, que es un manejo de la teoría del delito que no se ve, pero que es igual de fundamental. Por ejemplo, un fiscal, para orientar su actuación a lo largo del proceso, desde la propia decisión de abrir diligencias preliminares hasta la formulación de una acusación, requiere, para poder orientar su trabajo y para poder hacerlo eficiente, de manejo de teoría del delito. Un fiscal que recibe una denuncia de parte dentro de un ejercicio de la denuncia penal por acción popular puede perfectamente evaluar un hecho que se le transmite a través de una denuncia y decir: esto no tiene ninguna relevancia jurídica penal, con lo cual yo no tengo por qué abrir siquiera diligencias preliminares. Y el gran temor que muchos fiscales tienen para poder rechazar liminarmente denuncias que no tienen ningún sustento penal es precisamente: no, es que luego me presentan la queja y como no están seguros no están seguros de sus propios conocimientos jurídicos, y además porque posiblemente el que está arriba ni siquiera también tenga muy claros los argumentos jurídicos, simplemente no se arriesgan y deciden abrir diligencias preliminares y estar varios meses realizando unas diligencias de investigación que saben que van a terminar en un archivo. Es decir, se sacrifica horas hombres, se sacrifica el tiempo de un fiscal en algo que desde el momento nació muerto. Desde el primer momento nació muerto. Entonces, un manejo adecuado de la dogmática penal, tanto por el fiscal que lleva como por el fiscal que luego podría revisar eso en una eventual queja o una eventual elevación de actos al superior, que igual sucede con el abogado defensor, un abogado defensor que no se limite a una defensa activa, sino una defensa positiva, ofreciendo argumentos de defensa desde el primer momento, evidentemente requiere un dominio de la dogmática penal claro. Nosotros, un abogado defensor que sepa expresarle de manera clara y convincente al fiscal en unas diligencias preliminares por qué el hecho que está investigando no es penalmente relevante, sea por un tema de falta de acción, de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o cualquier otra causa que pueda excluir o levantar por razones materiales o por razones procesales la responsabilidad, la posible responsabilidad penal. Entonces yo creo que eso lo tiene que manejar perfectamente un abogado. Y a partir de eso montar su propia estrategia, ¿no? Si un fiscal, por ejemplo, decide ante un informe especial que viene de la Contraloría y en el que hablan de las irregularidades de 10 funcionarios públicos, y entonces dice: le abro a los 10 funcionarios públicos, está siendo complejo innecesariamente su caso penal. Porque con los conocimientos de teoría del delito, de la imputación penal, principio de confianza, ámbitos de responsabilidad, dolo, imputación subjetiva, puede perfectamente delimitar dónde está el ámbito que es penalmente relevante para cualquier delito: colusión desleal, tráfico de influencias, omisión de deberes funcionariales, del delito que sea. Y a partir de eso abrir la investigación correspondiente para los 2 o 3 funcionarios públicos que realmente están implicados en un tema que tiene incidencia penal. Y eso no significa impunidad para el resto, porque si es que a lo largo de las investigaciones se encuentra elementos de juicio para poder entender que también hay participación de otros funcionarios públicos, amplía la formalización de la investigación preparatoria e incluye a ese otro funcionario. Y el Tribunal Constitucional lo autoriza porque en la famosa sentencia de septiembre del 2009 solamente tiene carácter similar a la cosa juzgada los archivos en cuanto a pronunciamientos jurídicos, pero no en cuanto a déficit probatorio. Si el fiscal encuentra prueba dentro de la diligencia preliminar, dentro de la investigación preparatoria, encuentra prueba suficiente como para poder incluir a un funcionario público, lo puede perfectamente hacer. Entonces, la teoría del delito es utilísima, es básica, es irreemplazable en el trabajo procesal del viejo modelo y del nuevo modelo, y creo que del nuevo modelo mucho más. En un país como el nuestro, que tiene ciertas limitaciones presupuestarias y no se cuenta con los presupuestos chilenos y no tenemos la infraestructura ni la gestión que tiene Chile, evidentemente el manejo adecuado de la teoría del delito para la propia gestión del trabajo fiscal es fundamental. Un fiscal puede optimizar su trabajo teniendo claro sus normas y sus referentes jurídico-penales. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la teoría del delito es, sin duda, un instrumento no solamente adecuado para que cada uno de los actores del sistema jurídico penal pueda obtener o conseguir o realizar sus propias funciones, sino que también es un mecanismo de eficiencia para el desarrollo del propio proceso penal, que es uno de los grandes ejes de la reforma. Es decir, procesos penales eficientes, que se consigan en el menor tiempo posible pronunciamientos judiciales que doten de seguridad jurídica a los eventuales procesados, ¿no?
Doctor, ¿cuál sería su importancia de la dogmática penal para plantear una adecuada teoría del caso? Es básica, es decir, es un conocimiento elemental el que la teoría del delito tiene tres componentes y uno de ellos es el componente jurídico. Si la teoría del delito solamente está montado dentro de la parte fáctica o la parte probatoria, va a tener, y tiene una gran debilidad en la parte jurídica, pues la defensa o la contraparte lo que va a hacer es explotar precisamente esa debilidad jurídica. Con lo cual, si nosotros queremos tener una teoría del caso estable, al igual que una mesa, tenemos que darle a las cuatro patas las mismas dimensiones y la misma importancia. No podemos priorizar la parte fáctica ni la parte probatoria y darle simplemente a la parte jurídica un simple cumplimiento formal, sin ninguna profundización. Necesitamos también a eso, para tener un caso consistente, darle la misma importancia y el mismo peso que se le da a la parte fáctica y a la parte probatoria. O sea, tener una teoría del caso bien montada en términos jurídicos, evidentemente garantiza, primero, que se tenga una mejor brújula para poder desarrollar la actividad de cada uno de los sujetos procesales dentro del proceso. Para el fiscal, para el abogado de la defensa, para el propio juez en el momento de decidir. Y en segundo lugar, refuerza mucho más su tesis, que puede ser incriminatoria en el caso del fiscal, o tesis de absolución, que puede ser por parte de la defensa. Digamos, la teoría o la parte jurídica del componente del caso además informa la parte fáctica y el tema probatorio. Es decir, no es que uno trabaje su teoría del caso, bueno, voy a ver un hecho, voy a ver si lo pruebo y luego voy a ver si es jurídicamente relevante. No, para poder seleccionar ya la parte fáctica de la teoría del caso necesito ver el tipo penal correspondiente y ver qué necesito de la realidad o qué hechos reales necesito que se puedan subsumir en los elementos del tipo, construir en una narración lógica y coherente y además probar, sea con prueba directa o con prueba indirecta. Es decir, hay un ir y venir de la mirada entre el caso concreto y la teoría jurídica. Sin teoría jurídica no hay posibilidad de ordenar la realidad y por lo tanto construir una teoría del caso. Quien intente prescindir o dar poca relevancia o poca entidad a la teoría jurídica, al componente jurídico penal de la teoría del caso, comete un serio error. Un serio error cuyas consecuencias van a ser que evidentemente su tesis no prospere dentro del proceso penal.